último sábado, ¿sí? El último sábado, hablando del libro de Joel, ¿sí? Nos trasladaba la responsabilidad, el compromiso de ser personas que peleemos por lo que Dios nos asigna y Él espera de nosotros, ¿sí? Y el día anterior, el jueves anterior, en esa oportunidad brevemente le había compartido aquel pasaje en donde Jesús le decía a Pedro que Satanás había pedido zarandearlo, ¿sí? Y Jesús le trasladaba que de parte de Dios tenía el permiso Satanás y que lo que Jesús únicamente pidió a Dios acerca de Pedro, ¿sí? Básicamente, pero también de todos los que lo seguían a Cristo, ¿sí? Que lo que no le faltara sea la fe, ¿sí? Porque ese iba a ser lo necesario para poder sobrellevar ese zarandeo, ¿sí? Y veíamos que Pedro pasó por ese zarandeo y lo abandonó al Señor. Pero Jesús rápidamente, mientras le anunciaba que iba a ser zarandeado Pedro, ¿sí? También le decía, y después que te vuelvas a mí, no solamente que vas a estar firme, sino que también vas a poder contarle a tus hermanos, ¿sí? Al resto de los que seguían a Cristo, sus testimonios y ayudarlos para afirmar su fe, ¿sí? Eso es lo que habíamos hablado, ¿sí? Respecto a que la fe iba a producir en aquellos que aún habiendo abandonado a Cristo, tenían la posibilidad de volver y no solo en su vuelta poder afirmarse, sino también ser testimonio para los demás, ¿sí? Y dejamos obviamente la puerta abierta para cualquier circunstancia que hayamos vivido y que para nosotros haya podido representar un abandono al Señor, sabiendo plenamente lo que Él esperaba de nosotros y que en su momento pudimos haber elegido lo contrario, lo opuesto a lo que Él esperaba y Jesús expresaba en ese momento su misericordia. Ya antes de que Pedro lo hiciese, Él ya expresaba que iba a tener su oportunidad a través de su arrepentimiento y volverse a Él, ¿sí? Y menciono esto porque quiero en esta noche sumar algo que también podemos encontrar en el libro de Job, si me quieren acompañar, el capítulo 22. Job, del que tanto se suele sacar, ¿no? Aprendizaje muy variado, ¿sí? De acuerdo a los estados que atravesó Job, podemos ver que es mucho lo que el Padre nos habla, ¿sí? Y en esta oportunidad, en este capítulo, ¿sí? Lógicamente después de que Job ya había manifestado su enojo, al considerar que lo que Dios estaba permitiendo en su vida era algo injusto, enojo que no solamente no le permitió ver quién era Job delante de Dios, ¿sí? Y no me refiero a quién era Job delante de Dios poniendo en duda lo que dijo Dios acerca de él, ¿no? Como varón justo, ¿sí? Sino respecto a que aún siendo justo, la posición de Dios nunca va a ser igualada por ningún ser humano sobre la tierra, obviamente, ¿sí? Pero así todo, Job desde su enojo consideró ser alguien que se podía atribuir el cuestionar a Dios, ¿sí? Hasta que, bueno, Dios, podemos ver en la palabra que después lo ubicó en su lugar, pero antes que sea Dios quien lo ubicara, él tenía amigos que se acercaron a tratar de hablarle para que entrara en sí, y uno de esos amigos era Elifaz, ¿sí? Y Elifaz, después de remarcarle la realidad de Job, que tal vez en ese momento no estaba viéndola así, después de marcarle aquellas actitudes que Job demostraba así, lo que hace Elifaz de alguna manera es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, ¿sí? Exhortar, edificar y consolar. ¿Por qué digo esto? Porque Elifaz exhortó a Pedro por la postura en la que él estaba teniendo frente a Dior,
también lo consoló en saber que si él se volvía a Dios, se arrepentía de esa actitud que tenía, iba a hacer que la realidad que vivía sea totalmente distinta, ¿sí? Y eso lo iba a llevar, obviamente, a una edificación un poco similar a la de Pedro, por eso lo relacioné, porque Job, arrepintiéndose de ese enojo contra Dios, como Pedro en su abandono, ¿sí? Ambos volviendo, podían experimentar no solo una relación nueva con Dios, en donde Job ya no dependía solo de lo que él había oído hablar del Padre, sino también lo que él había experimentado directamente de él, así como Jesús y Pedro, ¿sí? Pedro básicamente tuvo la posibilidad de evidenciar un conocimiento ya desde una experiencia, ¿sí? Ya no solamente quedarse con el no, Señor, yo nunca te abandonaré, ¿sí? Sino entender que esto requiere de determinaciones, porque si no es muy fácil que nosotros como seres humanos tengamos actitudes que evidencien un poco de abandono a aquel que nos hizo libres, ¿sí? Y Elifaz, a partir del versículo 26, ¿sí?, le marca qué es lo que puede pasar en su vida si él reconoce su estado, se arrepiente y vuelve a Dios, ¿sí? Versículo 26, vamos a leer del libro de Job, capítulo 22. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Estas son las palabras que Elifaz le expresaba a Job de lo que iba a ocurrir si él se volvía de esa realidad, de esa postura de enojo que tenía frente a Dios, ¿sí? Ahora bien, cuando vemos que le voy a leer también otra traducción que tenía por aquí anotada, aunque no vamos a detallar mucho, pero creo que en la forma que está escrita también va a colaborar, ¿sí?, para ver en mayor magnitud esta palabra. Versículo 26, Él te hará muy feliz y ya no sentirás vergüenza. Si tú le cumples tus promesas, Él escuchará tus oraciones. Entonces te irá bien en todo lo que hagas y tu vida estará siempre iluminada, ¿sí? Esto es lo que nos dice la traducción del lenguaje actual. Ahora bien, vemos que Job, desde su condición de pecado en la que estaba frente a Dios, ¿sí?, después de ese enojo, dice que a través de las palabras de Elifaz, si él se volvía a Dios, iba a poder experimentar no solo volver a un estado anterior, sino mejor todavía, ¿sí? Porque esa experiencia le iba a permitir ver que había algo nuevo. ¿Por qué me digo que una cosa iba a llevar a la otra? Porque hay una palabra específica que dice el versículo 26, que es lo que nos habla de que si pasara esto, ocurriría esto otro, ¿sí? ¿Cuál es esa palabra? Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, ¿sí? Es entonces lo que está determinando que es, que si pasa esto, entonces pasará esto otro. Si pasa esto, por lo cual pasará esto otro, ¿sí? Esa palabra hace que una cosa haga ocurrir otra, ¿sí? Y esto nuevo que Job puede experimentar, ¿sí?, lógicamente lo iba a llevar a un nivel superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya iba a entender que esa experiencia que él tuvo de cegarse de alguna manera al punto de considerar a Dios injusto, ¿sí?, seguramente que es algo que una vez que recapacitó, que creo como a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, que tal vez convencidos erróneamente de algo que creíamos tener razón, cuando una realidad nos hace ver que no era tan así como pensábamos, ¿sí? Al principio, ¿qué suele pasar en nosotros? Una vergüenza, ¿sí?, de habernos equivocado y a veces, mira, ahora me doy cuenta que estuve
confundido, ¿qué habrá dicho la gente de mí mientras yo estaba con esa postura equivocada, ¿sí? Pero Elifaz, le dice a Job, ¿sí?, que entonces, si se vuelve a Dios, ya no va a sentir vergüenza, ¿sí? Es lo que dice la traducción, que él va a poder mostrar su rostro al Padre, ¿sí? No va a sentir vergüenza de la postura que él había tenido, de la expresión que tuvo ante el Padre. ¿Por qué? Porque básicamente Dios es un Dios perdonador y que está para darnos una nueva oportunidad cada vez que nos equivocamos, ¿sí? Pero que es necesario para que esto ocurra, no solo arrepentirnos, sino previamente reconocer el error. Porque una cosa tiene que llevar a la otra. Yo no puedo arrepentirme de algo que anteriormente no reconocí como un error. Si yo me arrepiento de haber hecho algo, pero dentro mío dice, sí, yo le digo que me arrepiento, pero yo igual sé que tengo razón, ¿sí? Tal vez el ser humano que está de enfrente tuyo pueda quedarse con las palabras que vos expresás de tu boca, pero Dios, que no solo escucha lo que dice tu boca, sino también escucha lo que dice tu corazón, que es lo que va a pesar que estás diciendo de labios palabras de arrepentimiento que no coinciden con lo que hay cargado en tu corazón, ¿sí? Por eso es muy importante tener esa determinación que nazca del corazón, porque eso es lo que va a hacer que sea expresado en vida. Si yo soy una persona que soy muy hábil para la lengua y tengo la capacidad de decir todo lo que quiero, aunque no sea todo lo que siento y creo, ¿sí? Tal vez pueda lograr muchas cosas a través del engaño, ¿sí? De vender cosas que el otro compre, pero que no son parte de lo que yo verdaderamente expreso, ¿sí? Porque ¿qué es expresar? Manifestar también como sinónimo. Es expresar de lo que tengo dentro, ¿sí? Cuando yo manifiesto algo, lo que hago es expresar lo que llevo dentro, ¿sí? Lo que Dios espera es que nosotros manifestemos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nos acostumbramos a ser vivos, entre comillas, vivo y con bien minúscula, bien chiquitita la letra vivo, ¿sí? Y nos acostumbramos a tener facilidad de convencer a las personas a través de palabras que tal vez sean persuasivas y convenzan al ser humano, pero sin el temor de que por encima del ser humano que está escuchando esas palabras hay un Dios que sabe el origen de esas palabras, si el origen es corazón o el origen es engaño, que a veces puede ser lo mismo, porque el corazón del hombre es engañoso, ¿sí? La realidad es que nosotros podemos caer no solo en un error, sino en una cárcel, ¿sí? Es un peligro cuando el ser humano tiene facilidad para elaborar palabras, ¿sí?, que nos libren de una situación difícil y creamos que ya está, listo, zafé, me creyó lo que le dije. ¿Quién alguna vez no pensó eso? Uy, en lo que estoy, si se llega a enterar lo que hice, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ahí es la mente contaminada, ¿sí?, desde el origen, que dice, a ver, ¿qué le puedo decir para zafar de esta? Y mientras se expresan esas palabritas, vamos viendo que la cara va comprando de a poquito y decimos, ah, bueno, listo, está bien, hermano, quédate tranquilo, olvídate, listo, anda. Y uno dice, ah, zafé. ¿De quién zafaste? El problema es cuando vos lo que estás declarando es zafé del que te estaba escuchando y no del que te está viendo todo el tiempo, ¿sí? Y la realidad es que Job necesitaba reconocer todo para poder expresar una nueva experiencia, tener una nueva experiencia con Dios, ¿sí? Ahora bien, volviendo a estos versículos, ¿sí?, de la traducción 1960, dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, sin vergüenza. Tengan en cuenta lo que es sin vergüenza, ¿sí? Sin vergüenza, no de que no tengamos vergüenza como sinónimo de temor, sino sin vergüenza de saber que no hay nada oculto para expresar a Dios, ¿sí? Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos, ¿sí? Tus compromisos, todas aquellas cosas que vos dijiste, vas a poder cumplirlas. ¿Por qué? Porque tu oración
no va a estar centrado en lo que vos querés, sino tu oración va a estar centrada en lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es que vos seas fiel. Si vos alguna vez le prometiste algo a Dios y hasta el día de hoy no lo cumpliste, lo que Dios espera es que vos, desde tu más sincero corazón, y cuando digo más sincero corazón es lo que hay, si considerás que está limpio, expresalo desde ahí. Pero si hay cositas que hay que limpiar, también expresalo desde ahí. ¿Sí? Si hay que decir, Señor, este corazón con todas las cositas que vos estás viendo que no pertenecen a la pureza que querés que yo tenga, mi corazón íntegro, así como está, lo pongo en tus manos para que vos lo trabajes y lo purifiques a través de la gracia en tu Hijo, ¿sí? Y desde ese sincero corazón, ¿cuál es la idea? Que nuestras oraciones no solo van a ser oídas por Dios, sino que además lo que oremos va a tener la revelación de cuál es su propósito, ¿sí? Nuestras oraciones para alguien que vuelve a Dios arrepentido, entendiendo que nuestra vida nunca va a ser la misma sin Él, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a experimentar? Que mi oración va a tener la dirección para no solo expresar lo que Él quiere oír, sino también yo mismo poder comprender qué es lo que Él espera de mí, ¿sí? Y eso va a hacer que tantas cosas que yo sé que tengo que hacer y hasta el día de hoy no las hice, por tener la oración correcta, las voy a poder alcanzar. Porque la oración eficaz del justo, ¿qué pasa? Pues mucho, aún esas cosas que hasta el día de hoy no pudiste cumplir. Pero que se requiere no solamente orar, sino que nazca esa oración de alguien justo. ¿Y justo qué es? Alguien que está en la medida, ¿sí? Porque Job en determinado momento fue considerado justo, pero vemos que ante una presión externa llegó un momento que no soportó y manifestó todo lo que había en él. Hasta él, sus obras eran buenas, pero un poquito de presión manifestó algunas cosas que estaban escondidas. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar? Las cosas que no conocemos. Y esas cosas que no conocemos, en primer lugar, necesitamos que sea la de nuestro corazón. Yo necesito saber lo que hay en mi corazón que todavía no lo he visto. Porque cuando yo no conozco lo que hay en mi corazón, eso es parte del engaño que mañana me va a hacer traicionar a Dios. ¿Se entiende? Yo necesito, Señor, examinar mi corazón y decirme qué es lo que hay que tal vez yo no pueda estar viendo. Porque cuando yo no tengo ese deseo de tener un corazón íntegro delante de Dios, ¿sí? Y cuando digo íntegro es sinónimo de completo, no de perfecto, sin errores, sino un corazón íntegro que es completamente puesto a su servicio, a las determinaciones que Él quiere hacer en mi vida, ¿sí? Cuando yo digo, Señor, este corazón así como está, tomá, examinalo, pesá mi corazón, como decía David, y decime qué es lo que encontrás. Porque lo que no es acorde a tu voluntad, quiero que se vaya formando, ¿sí? Y ese es el beneficio que vamos a tener por volvernos a Dios, saber que nuestras oraciones nos van a permitir cumplir, como dice, esos votos, ¿sí? Esas promesas, todo aquello que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero por una cosa o por otra hasta el día de hoy no hemos hecho, no lo hemos hecho a la medida que sabemos que Él espera que lo hagamos, ¿sí? Tal vez muchas cosas las hicimos parecidas, ¿sí? Pero justo tiene que ver con esa actitud. Fidelidad tiene que ver con esa actitud, no con algo parecido. Dios, yo sé que vos me pedís esto, pero bueno, te lo doy así, más o menos es más o menos parecido. No, el más o menos no sirve, ¿sí? Lo que Dios quiere es que tengamos la determinación de buscar día a día, ¿sí? El deseo de alcanzar la plenitud de Cristo, que es el varón perfecto, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si decimos, bueno, más o menos en un mes ya llegamos a esa perfección. No significa eso. Pero sí, Dios va a pesar tu corazón si tenés intención de cada día acercarte a esa medida. Porque si vos decís, no, bueno, nadie es perfecto. Y si te agarrás de ahí, de nadie es perfecto, ¿de quién te estás agarrando? ¿De la condición del hombre o la condición de Cristo? Del hombre.
Si vos vas a utilizar de argumento que nadie es perfecto, lo que está diciendo es, me agarro de la realidad del hombre y no de la realidad de Cristo, que es quien Dios me permitió acceder para conocer su perfecta voluntad. El ser humano dice que nadie es perfecto, ¿sí? De hecho, nosotros no somos perfectos, pero en Cristo tenemos la oportunidad de tener al varón perfecto dentro de nuestro. Ahora lo que hay que hacer que es dejar que Él trabaje todo lo necesario en mí, se exprese con total libertad y en el día a día decir, Señor, vos querés expresar tu amor perfecto, marcame qué cositas todavía en mí no te lo permiten hacer. Mostrame qué cosas son un estorbo en tu obra de parte mía, ¿sí? Y es ahí donde nos vamos perfeccionando. No desde... no tenemos que sacar errores para llegar a la plenitud. Tenemos que negarnos a nosotros para que la plenitud que es Él pueda tener la libertad de obrar a través de nuestra vida, ¿sí? Y dice el versículo 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Dice la palabra que, siempre me confundo el nombre, Elifaz es quien le decía a Job que él era quien debía determinar. No era Dios que iba a determinar sobre Job, era Job que debía determinar. ¿Qué cosa? Asimismo una cosa. Asimismo, podríamos decir como un sinónimo de también, ¿no? Asimismo también determinarás una cosa. ¿Y qué pasará con esa cosa que se determina? Te será firme, dice. ¿Qué es determinar? ¿Qué significa determinar? Determinar, nos dice el diccionario, que es expresar con precisión una ley, opinión o asunto, ¿sí? Determinar es expresar una ley con precisión, una ley, una opinión o un asunto, ¿sí? Es decir, quien determina algo lo que está haciendo es expresar, ¿sí? No de cualquier manera, con exactitud, ¿sí? ¿Qué cosa? Una ley, una opinión, un asunto. ¿Y qué estaríamos hablando de esto? Una ley. Cuando decimos una ley, es una norma que establece a alguien que tiene autoridad, ¿sí? Cuando Dios determina leyes, a Moisés le determina leyes, ¿qué es lo que está haciendo? Desde su autoridad está estableciendo normas, no para que la tengan ahí en un cuadrito de cemento ahí en la pared, sino para que sean obedecidas. ¿Por qué? Porque la autoridad de quien determinó esas leyes debe ser suficiente para que quien las reciba las obedezca. Es decir, la autoridad que hay en Dios hace que la ley que Él expresa sea obedecida para quien la revisa. ¿Se puede comprender? Ahora, esta palabra que nos dice que es uno el que determina, ¿sí?, para luego estar firme. ¿Y qué es lo que determina? No lo que yo quiero que pase, lo que Él quiere que pase en mi vida. Y desde ahí yo me voy a agarrar. Voy a decir, mirá, Dios quiere hacer esto en mi vida, pero yo examino y digo, no, ni a palo llego. No. Pero esa ley no nace de vos. No, vos no diseñaste esa ley. Hay leyes que estableció Dios para aquel que nace en Cristo. Y esas leyes son las que a vos te tienen que dar la firmeza. No tu amor propio, no tu yo, no tu carácter, no. Todo eso es lo que alguna vez te llevó al fracaso. Lo que te va a llevar a vos a estar firme es determinar algo. Ese algo no lo vas a diseñar vos, sino le vas a pedir al Padre que te lo revele. Porque la promesa de que una edificación no va a ser destruida es para cuando es edificada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Ahora bien, Cristo es la roca en donde todo lo que se edifica va a estar firme y va a soportar cualquier tipo de tempestad. Pero la palabra nos dice que también lo que determinemos nos será firme. Es decir, que no es solo Cristo lo que nos da firmeza, sino también la obra de Cristo a través de nuestra vida. ¿Se entiende? No es solamente Cristo, sino todo lo que Él hace, ¿sí? Es decir,
si Cristo hizo algo nuevo en tu vida, eso te tiene que dar firmeza a vos. ¿Por qué? Porque no es algo tuyo, es algo de Él a través de tu vida. ¿Se entiende? Es decir, cuando Dios nos considera que somos reconciliadores de Cristo, ¿no? Somos ministros de reconcilio. ¿Qué está diciendo? Yo les delego una autoridad, una capacidad que no es de ustedes, es mía, pero yo a través de ustedes la quiero expresar al mundo. Hay una gloria que está esperando la creación que se manifieste a través de la iglesia. Esa gloria sigue siendo de Dios, pero Él que está esperando que se exprese a través de su iglesia. ¿Se entiende? Es decir, no es que expresamos gloria, bueno, ahora es mía, no. Sigue siendo del Padre, pero expresada a través de aquellos que creemos en Él. Y eso es lo que necesita el ser humano, que no reconocer que Dios es grande y poderoso y nada más, porque eso creo que nadie tiene dudas que Dios es grande y poderoso, ¿sí? Por eso la expresión del alma en muchas personas que dice, ay, gracias a Dios, uy, si Dios quiere, si Dios me ayuda. ¿Cuántas veces habrán escuchado gente que no cree en Dios, pero de lo más profundo le salen esas expresiones? ¿Ustedes creen que eso es casual? Que de repente ese suspiro reconozca quién es Dios, que después no se le dé esa autoridad a ese Dios que se expresa para que sea el Señor de su vida, es otra cosa. Pero hay algo en lo profundo del corazón del ser humano creado por Dios que reconoce que Dios es el Padre de todas las cosas, ¿sí? Por eso se lucha tanto, se confronta tanto internamente cuando sabe que Dios lo llama, pero no está dispuesto a dejarlo todo como el joven rico. El joven rico reconocía que Cristo era Cristo, reconocía que Dios era Dios, por eso lo obedecía en todo. Pero llegó un determinado momento que Jesús dice, ¿haces todo? Bueno, vende eso y seguime. Ay, casi todo. Ahora me doy cuenta que no todo, casi todo. ¿Sí? Entonces, todo ser humano, en el fondo, porque todos nacemos de un soplo de Dios. ¿Sí? Todos en el Espíritu sabemos de la existencia de Dios. Ahora, no es solamente el creer, sino vivir lo que uno cree. ¿Sí? ¿Qué nos diferencia a nosotros del inconverso? Básicamente, ¿sí? Que vivimos lo que creemos, ¿sí? Y tal vez hay mucha gente que no sea parte de la iglesia de Cristo, que tal vez crea, pero no quiere vivir para eso que cree, ¿sí? Ahora bien, decíamos que en el caso de Job, Elifaz le decía que determinarás una cosa y te será firme, ¿sí? Es decir que, de acuerdo a esta palabra, lo que nosotros determinemos va a indicar el grado de firmeza que nosotros tengamos en la vida. ¿Y determinar qué es? ¿Qué dijimos? Expresar con precisión una ley, opinión o asunto. Vos te tenés que preguntar cada vez que yo tengo un problema, ¿qué es lo que termino expresando? ¿Qué sale de mí? ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué expresa mi corazón? ¿Cuál es la forma en la que escucho los problemas? ¿Cómo ven mis ojos los problemas? ¿Cómo actúo frente a un problema? Todo eso que sería, ¿cómo me expreso ante un problema? Y de acuerdo a vos cómo te expresás, es lo que terminás determinando justamente. ¿Sí? La forma en la que te expresás ante lo que te toca vivir, ¿sí? Es lo que va a marcar el grado de firmeza que vos tengas. Si vos estás ante un examen, ¿sí? Para quien estudia, está ante un examen y va y expresa miedo, expresa temor, desconfianza, inseguridad, pregunta, ¿se sentirá seguro? ¿Se sentirá firme ante ese examen si lo que está expresando es todo lo opuesto? ¿Sí? Ahora, cuando uno dice, yo quiero estar firme ante ese examen, entonces, ¿qué es lo que necesito? Estudiar, capacitarme, confiar en que Dios me va a ayudar en lo que he estudiado, ¿no? Que va a decir, yo no estudio nada, pero el Espíritu Santo me trae a memoria todos los libros. No. ¿Sí? Vos tenés que estudiar, ¿sí? Y tenés que confiar que Dios te va a traer a memoria todo lo que estudiaste para poder aprobar, ¿sí? Ahora bien,
De acuerdo a cómo vos actúes y determines tu actitud ante los problemas, eso es lo que va a representar qué tan firme vas a estar ante los problemas. Es decir, muchas personas dicen, Señor, yo te pido que me ayudes para tener firmeza ante los problemas. Y Dios dice, no, vos tenés que determinar lo que querés. Y en base a lo que vos determines, es la firmeza que vas a obtener. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas determinan lo que uno quiere y no lo que el Padre quiere. Y ahí ya uno está marcando qué tal firmeza va a tener. Si las cosas que vos determinás nacen de lo que tu corazón quiere que ocurra, ¿sí? Sin importar si es voluntad de Dios o no, evidentemente vas a estar ante una firmeza que ante una tormenta, un vientito en contra, y te va a costar sostener tu actitud, tu comportamiento. Pero cuando lo que vos determinás es la voluntad del cielo, ¿sí? Esa voluntad que viene de Dios, que está por sobre cualquier otra autoridad terrenal, y aún hablando desde las tinieblas, por encima de toda autoridad, cuando vos lo que estás determinando son leyes que vienen de Dios, ¿qué otra autoridad podrá ir en contra? Y cuando vos decís, Señor, yo lo que determino en esta noche no es lo que yo quiero que pase, es lo que vos querés que pase. Porque sé que si se hace tu voluntad, nadie se puede oponer a ella. Entonces yo me abrazo a tu voluntad, que es lo que me va a dar firmeza. Pero esa determinación viene de Dios o de uno. Dios me revela cuál es su voluntad. Pero para que sea hecha va a depender de que yo sea quien la determine en mi vida. Yo puedo conocer la voluntad de Dios, pero si no determino que esa voluntad se haga en mi vida, no va a servir de nada que la conozca. Yo necesito, Señor, quiero conocer tu palabra, quiero conocer tu voluntad, quiero que a través de tu Hijo me reveles el propósito eterno por el cual fui creado. Pero una vez que pasa todo eso, Señor, ahora ayúdame a serte fiel a esa revelación. ¿Vos sabías que cada vez que el Padre te revela algo, no lo hace solamente de chusma porque quiere que sepas vos de qué se trata todo esto? No. Cada revelación tiene el fin, el propósito, que algo cambie en tu vida. ¿Qué es revelación? Poder ver algo que siempre estuvo ahí, pero que había un velo que no me permitía verlo. Revelación pasa por eso, es decir, cuando Dios nos revela algo, ¿qué es lo que está haciendo? Está corriendo el velo que no nos permite ver eso que siempre estuvo ahí, pero por causa del velo no lo veíamos. Y cuando Dios dice, vení acá, porque vos determinaste que se haga mi voluntad en medio de este conflicto, vení, te voy a revelar qué es lo que está pasando acá para que ese conflicto deje de tener autoridad sobre tu vida. Señor, ¿por qué no puedo superar esto? ¿Por qué no puedo avanzar cada vez que ocurre esto? Y vos querías al frente porque vos sos ahí el todopoderoso, ¿sí? En vos, ¿sí? Y no, pero yo tengo el carácter, siempre fui un guerrero en la vida, siempre fui algo. No. No es contra sangre ni carne, ni es contra espada y ejército. Es el Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso, sea cual sea el conflicto que vos atravieses en tu vida, vos tenés que decir, Señor, yo determino que ante este conflicto que estoy viviendo, determino que seas vos en mí, que sea tu voluntad por encima de la mía, ¿sí? Y cuando yo determino eso, es ahí donde dice, bueno, vení, ahora que te decidiste para que sea hecho a mi forma y no a la tuya, vení, te voy a explicar. ¿Sabés por qué hace tantos años que tropezás con la misma piedra? Vení, te explico, sentate ahí. Shh, corre el velo, eso es lo que estaba pasando. Ah, eso era, Señor. Y sí, todo el tiempo te lo quise mostrar, pero nunca viniste a mí para que te lo revele. Siempre lo quisiste hacer a tu manera. Nos tenemos que preguntar, Señor, los velos que hoy no me permiten ver lo que vos me querés mostrar, ¿son velos nuevitos que son parte de este tiempo presente? ¿O tengo algún velo que tiene bastante telaraña y todavía no se corre porque yo todavía no determiné que sea tu voluntad en vez de la mía? ¿Sí? Nos tenemos que preguntar, a ver, aquellas cosas que todavía no veo en este tiempo presente, ¿no las veo porque no es el tiempo que las vea? ¿O en realidad Dios hace rato que me las quiere mostrar, pero yo no estoy haciendo lo necesario para que eso ocurra? Para que caiga un velo
el velo, no un velo, el velo que separaba al hombre de Dios. ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que haber una muerte. ¿Qué nos dice eso? Que cada vez que queremos ver algo que no está claro ante nuestros ojos, algo tiene que morir. ¿Qué es? Lo que yo quiero ver. Hay muchas realidades que no las vemos porque queremos que sean como yo quiero que sean. ¿Cuántas veces te dijeron a vos? ¿Pero por qué insistís en lo mismo? ¿No te das cuenta que eso no es así? No, pero para mí es así, a mí nadie me va a cambiar. Ya hace años que soy así, no me va a cambiar nadie. ¿Sí? ¿Y cuántas veces? Y Dios me hizo así. Lo que escucharon ese, no, Dios me hizo así, ya nadie me va a cambiar. ¿Quién te dijo que te hizo así Dios? ¿Sí? Pero está la expresión esa que uno, vamos a ver un versículo que no es, obviamente que no es bíblico, digo un versículo entre comillas, ¿no? ¿Cuál es el peor ciego? Lo dice el ser humano eso, ¿sí? Peor ciego es el que no quiere ver. Y bueno, queremos, a ver, vamos a compararlo y ver si tiene alguna base. Bueno, ¿saben cuántas cosas nosotros somos ciegos porque elegimos no querer ver la realidad? Porque esa realidad, ¿a qué nos va a llevar? A un cambio, a una muerte. Y hay cosas que nosotros sabemos que si nos acercamos sin vergüenza, con el rostro descubierto delante de Dios, con el corazón sincero y le decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Sabemos que si nosotros le preguntamos eso a Dios, Dios no tiene ningún problema en explicarnos lo que nos pasa. Ahora el problema es si nosotros queremos escucharlo. Porque muchas veces no queremos escuchar la respuesta porque sabemos que qué pasa cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Pregunta, ¿no hay veces que elegimos esquivar y mirar para otro lado porque sabemos que si nos enteramos lo que hay que hacer de parte de Dios, eso nos va a llevar a una inquietud de tener que salir de cierta comodidad? ¿Nunca te pasó en una reunión escuchar algo que vos ves que estaba ahí redarguyendo tu interior y de repente, qué calor que hace, qué hora terminar este pastor? Tengo un hambre y este no termina, me tengo que ir a comprar la milanesa de pollo a la vuelta de casa. Y todas esas incomodidades de querer seguir escuchando lo que te incomoda, ¿vos te pensás que es normal eso? A ver, pensemos, ¿hace calor? Sí. Si ustedes ven a este gordito hablándoles, es probable que haga más calor todavía. Pero yo le pregunto una cosa, si literalmente, no por medio de la fe, sino literalmente entra el Señor Jesucristo, así, caminando y se sienta acá. Alguien que tiene fe como un grano de mostaza, ¿se va a acordar del calor que hace teniendo al Señor Jesús acá hablándonos a nuestra vida? ¿Cuándo el calor empieza a tener una autoridad superior para querer incomodarnos? Cuando no tenemos noción y conciencia de quién nos está hablando. Si nos habla el Señor, esto deja de funcionar para nosotros. Si nos habla el Señor, el calor no puede tener autoridad superior a eso. ¿Y qué digo con esto? Bueno, entonces, voy a pensar en el Señor cada vez que haga calor o que tenga hambre y no tenga para comer, voy a pensar en el Señor y no está mal. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús cuando estaba 40 días sin comer en el desierto? Él tenía hambre, como vos podés tener calor ahora. Él tenía hambre, ¿pero qué dijo? Su pan era hacer la voluntad del Padre. ¿Qué digo con esto? ¿Vamos a hacer la dieta de la palabra de Dios? No digo eso, que no vamos a comer más nada, aunque mal no nos vendría. Pero sí tenemos que entender que hay determinados momentos que sos vos quien los tenés que determinar. Si en este momento Dios me quiere hablar, pero estoy cansado, tengo hambre, tengo calor, todo eso. Sí, puede pasar todas esas cosas. Pero vos sos quien determinás si todo eso va a tener más peso que lo que Dios te quiere hablar.
¿Quién alguna vez no se perdió algo de lo que Dios quería hacer en su vida por causa de una incomodidad tan minúscula como las que le estoy dando de ejemplo? Todos alguna vez nos hemos perdido algo. ¿Por qué? Porque nos interesó más esa pequeña molestia, incomodidad, que la verdad que viene de Dios. ¿Por qué? Porque esa comodidad, ¿a quién afecta? La carne. Y lo que viene de Dios es al espíritu. Y entonces, ¿eso qué nos determina? Si terminamos accediendo a la incomodidad de la carne, en vez que a lo que Dios le quiere hablar el espíritu, en realidad, ¿qué estamos diciendo ahí? ¿Sí? No estoy diciendo con esto que vamos a exagerar, vamos a hacer reuniones de 10 horas y vamos a irnos de acá a trabajar todos los días, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero sí tenemos que nosotros tener convicción y saber que hay momentos que uno es quien va a determinar las cosas. A mí me duele la cabeza, justo había reunión y me duele la cabeza. Bueno, yo voy a determinar si ese dolor de cabeza va a tener autoridad para hacerme quedar en casa o voy a venir igual con ese dolor. Esa determinación es mía, no es de Dios. Yo estoy cansado. No, me quedo cansado porque estoy cansado. Sí, listo, pero lo determinaste vos. No le eches la culpa ni al trabajo, no le eches la culpa ni a Dios, ni al diablo. No. Vos determinaste que ese cansancio supere tu deseo de querer ser parte de una reunión. ¿Sí? Y que estás en todo tu derecho, pero de acuerdo a lo que vos determines, es lo que luego vas a tener firmeza. ¿Vos te pensás que si venís con un cansancio y vos venís igual, eso no te da autoridad de decir, Señor, yo dejé de lado el cansancio físico por venir a escucharte a vos? Fíjate, te paso la bocha a vos sabrás lo que tenés que hacer. Lo dejo a tu criterio. Yo te fui fiel a vos y vine a pesar que mi cuerpo físico no me lo permitía. ¿Ustedes creen que a Dios no le da placer? Vení, vamos a cambiar figurita. ¿Vos qué necesitas? Yo te necesitaba vos escuchando mi palabra. ¿Vos qué es lo que necesitas? ¿Sanarte? Toma, cambiamos. Porque vos hiciste mi voluntad, yo te voy a resolver ese conflicto. ¿No creemos en un Dios así o a mí es una locura mía nomás? Entonces este tiene que ser un año en donde los problemas no sean quien determine lo que yo voy a hacer o no respecto a la voluntad de Dios. No puede haber nunca circunstancias externas a tu vida que sean las que determinen lo que va a ser tu futuro en Cristo. ¿Desde cuándo lo que me rodea va a decidir por encima de lo que el Padre quiere hacer en mi vida? Nosotros tenemos que ser conscientes que Dios a través de Cristo nos dio autoridad. ¿Sí? Pero esa autoridad va a ser ejercida si yo lo determino. ¿Sí? Hay una autoridad que es delegada. A ver, cuando el siervo del centurión fue sanado, a pesar que Jesús todavía no se había dirigido a ese lugar, ¿no? No estaba. ¿Pero qué le dijo el centurión? No, con tu palabra basta para que él se sane. ¿Y qué dijo Jesús? ¿De dónde sacaste eso? ¿No? ¿Qué le dijo? ¿Tu fe? No se vio en ningún lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el centurión tenía ese grado de fe que, aunque diga una palabra a la distancia, iba a ser suficiente para que se sane su siervo. Al conocer lo que es no solo estar bajo autoridad, sino también ejercer autoridad, uno, ¿qué es lo que va a terminar conociendo? Leyes. ¿Y qué habíamos dicho recién? ¿Qué es determinar? Expresar con precisión una ley. Cuando vos estás bajo la autoridad de Dios, Él te va a revelar su ley. Pero no su ley para que vos conozcas un versículo o una de las 600 y pico leyes que diga, bueno, no voy a comer morcilla en la fiesta. No. Cuando vos conozcas la ley de Dios, esa ley te va a dar autoridad y te va a dar firmeza. ¿Por qué? Porque yo hago esto y como es ley de Dios, no hay ninguna autoridad superior a Dios que la pueda invalidar.
Cuando vos te plantes en la ley de Dios, ante los problemas, ¿sabes lo que vas a hacer vos? Vas a sacar los DNU y le vas a decir, problemita, tomá, decreto este DNU y no hay ninguna autoridad superior para que lo cambie. Pasó esto, pero yo creo en la ley de Dios. Y como no hay una autoridad que pueda invalidar por encima de Dios, Dios es un rey soberano. ¿Sabes lo que es soberano? Que no hay autoridad sobre él. Está por encima de todos en autoridad. Cuando vos lo que decidís es determinar una ley que viene de la autoridad máxima, ¿qué otra autoridad podrá invalidarla? Nadie. Entonces, pregunta, ¿es negocio o no es negocio determinar que la ley de Dios sea lo que me dé firmeza a mí? Porque no hay autoridad que la pueda ir en contra. ¿Quién es el único que puede complicar que esa ley produzca lo que tiene que producir en mi vida? Yo. ¿Por qué? Porque no soy alguien que determino con exactitud que pase lo que Dios quiere que pase en mi vida. ¿Sí? Por eso este año no solamente tenemos que conocerlo más al Señor a través de su palabra, sino que cada vez que ese conocimiento llega a nuestra vida tiene que evidenciar que lo conocemos más a Él. ¿Y qué es lo que termina diciendo el versículo 28? Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. De acuerdo a lo que determines, va a ser tu grado de firmeza. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Sí? Si nosotros decimos que ¿quién es camino? ¿Qué podemos decir? Cristo. ¿Quién es la luz que vino a este mundo y fue rechazada por muchos? Cristo. Si esta palabra nos dice que mis caminos van a resplandecer luz, no está diciendo que Cristo desde arriba lo va a alumbrar. Lo que está diciendo es que la vida de Cristo a través de mi vida tiene que alumbrar ese camino. Porque muchas veces decimos, a ver, no, pero yo confío que el Señor va a alumbrar mis caminos y bueno, sí, no cabe en duda que la luz que viene de Dios alumbra todo. No hay nada oculto delante de Dios cuando Él expresa su luz. Ahora lo que tenemos que lograr, ¿sí? No hay dudas que quien espera que la luz venga de Dios va a alumbrarlo todo. Ahora el tema es que tu vida sea quien alumbre, ¿sí? Porque no es el famoso dicho, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Determinarás una cosa, ¿sí?, que vas a hacer y la vas a hacer, porque eso es lo que va a hacer que tu vida tenga luz. ¿Y cuál es el beneficio? Que quien anda de día ve todo. Las piedras, los pozos, el mal. ¿El avisado ve el mal? Bueno, pero ¿qué pasa cuando está el mal ahí? No lo vemos porque estamos en la oscuridad. No vamos a caer. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Que nosotros tenemos que determinar qué cosa, ¿sí? Su voluntad para que ya nuestra vida tenga la luz suficiente, no solo para que pueda ver mi andar, sino que dice Jesús, ¿por qué rechazó los hombres que andaban en tinieblas, rechazaron la luz? Porque no quisieron que sus obras sean vistas. Es decir, que quien acepta la luz de Cristo, ¿qué es lo que está aceptando? Que las obras que Dios quiere hacer a través de mi vida sean vistas. ¿Sean vistas por quién? Por la creación que espera la manifestación de los hijos de Dios. Es necesario que nuestra vida tenga luz, porque hay mucha gente que está esperando ver algo para luego seguir. La gente para seguir a Cristo necesita ver a alguien como modelo de lo que es seguir a Cristo. Hay mucha gente que cruza esa puerta, que nunca pisó una iglesia, y aunque no te lo diga, te va a ver cómo te comportás vos. Hay vecinos que aunque no te lo digan, te estás viendo cómo te manejás vos. Cuando se corta la luz, qué es lo que decís vos en voz alta, ¿sí? ¿Cómo es tu ánimo cuando de repente no te pagaron en fecha? ¿Sí? ¿Qué problema tenés cuando en un semáforo te tocan bocina de atrás? Hay un montón de gente que está leyendo la Biblia con nuestras obras. ¿Y qué dicen? ¿Sabes qué? Como actúa esa persona, me gustaría que pase en mi vida. Che, vení, personaje, ¿cómo es que lograste todo eso?
Vení, te cuento. ¿Sabes dónde lo aprendí esto? ¿Sí? Leyendo la palabra de Dios, pidiéndole que Él me enseñe a vivir. Y esa es la mejor forma de expresar la gloria de Dios, para que los demás la puedan ver. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que entender que Dios es luz, ¿sí? Pero también esa luz necesita ser expresada a través de quienes determinamos vivir la voluntad del Padre, ¿sí? Y cuando determinamos eso, vamos a ver que muchas cosas van a cambiar, ¿sí? Porque Job conocía de oído a Dios, de lo que había escuchado de Él. Era fiel a lo que escuchaba, pero ahora sus ojos pudieron ver a través de su experiencia. ¿Qué quiere decir? Que subió un nivel. Ya no se quedó solo con lo que oía, sino que pasó a ver lo que estaba oyendo. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Tenemos que aprender a ver lo que el Padre nos habla, ¿sí? Porque es la única forma de poder reproducir lo que Él nos habla. Cada vez que Dios te hable algo, vos le tenés que decir: Señor, mostrame qué es lo que me estás hablando. Al principio lo vamos a oír, pero necesitamos que Él nos revele lo que hay del otro lado del velo. Revele de visión, de vista. Entonces necesito que no solamente Él me enseñe a vivir, sino que vea lo que Él me está hablando día a día. ¿Sí? ¿Puedo entender? Esto el Señor me daba para compartir en esta primera reunión de día sábado. Ya tuvimos el día jueves, esta primera reunión, porque entiendo que es algo que nos va a marcar para lo que resta del año. ¿Sí? Vos querés que en tu vida pase todo lo que Dios prometió. Bueno, eso es una determinación tuya. Dios a través de su palabra ya lo prometió, pero para que se cumpla depende de que vos lo determines. Con esta palabra, ¿saben lo que vamos a hacer nosotros? Empezar a hacernos cargo de nuestra vida. Vamos a empezar a quitarle protagonismo al diablo o a todos los seres malos que están alrededor nuestro y nos hacen la vida imposible. No, hagámonos cargo y digamos: Señor, basta de excusa que yo estoy mal porque en mi trabajo me hace la vida imposible, porque en mi casa esto. No. Vamos a hacernos cargo. Vos querés vivir para lo que fuiste creado, determinalo. Sos vos quien lo tenés que determinar. No hay nada ni nadie que pueda impedírtelo, porque es ley de Dios. Y lo que Dios determinó se cumple. ¿Sí?